para dejarnos tantas cartas para poder llegar a la salvación a través de esas cartas. Si usted cree en la palabra de Dios, es creerle al mismo Jesucristo en persona. Sí, el buen orden de las asambleas, en el capítulo 12, versículo 1. Es un texto chiquito, pero muy importante. Muy importante, un texto chiquito, pero muy importante. El buen orden de las asambleas. Respeto a los dones espirituales. Les recordaré lo siguiente. Cuando todavía ustedes eran paganos, iban a los templos como gente inmunda. Iban a sus ídolos como gente inmuda, como gente mudos, como gente, sí. Ahora bien les digo que no es así con el Espíritu de Dios. Ningún inspirado puede decir maldito sea el Señor, ni tampoco alguien guiado, si no es por el Espíritu Santo, puede decir que Jesús es el Señor. Sí, hay diferentes dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo. ¿Sí? Y a cada uno hay diferentes dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo. Es el mismo. Hay diversidades de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidades de obras, pero es el mismo Dios quien obra todo en todos. A cada uno el Espíritu le revela su presencia con un don, que también es un servicio. A uno se les da hablar con sabiduría por obra del Espíritu. Otros comunican la enseñanza conforme al mismo Espíritu, y otros reciben el don de la fe en que actúa el mismo Espíritu, y otros reciben el don de hacer curaciones, y es el mismo Espíritu. Otros hacen milagros, otros son profetas, y otros reconocen lo que viene del mal, y lo que viene del bueno, y lo que viene del mal, y el Espíritu es el mismo. También otros hablan en don de lenguas, y otros todavía interpretan lo que dijo en lenguas. Y todo esto es obra del mismo y único Espíritu, el cual espera a cada uno según quiere, el cual reparte a cada uno según quiere. Esta es palabra del Señor. Es un texto del maestro Pablo chiquito, pero con mucha enseñanza. El buen orden de las asambleas. Un pensamiento del maestro Pablo en aquellos tiempos cuando todavía él paseaba sus pies por este mundo. Sí, mucha gente cuando oye hablar de santos se fanatiza. Mucha gente piensa que los santos, y a veces cuando hablamos de santidad, mucha gente piensa que cuando usted habla de santidad, muchos de ustedes dicen, no, pues es que era santo. No, santo no, era una gente como tú y como yo. Simplemente se esforzaba por hacer la voluntad de Dios. Y esa voluntad, hacer la voluntad de Dios, lo llevó a la misma santidad. Podemos hablar del gran ungido de Dios, de Juan Pablo II. ¿Qué hacía el maestro Juan Pablo II? Anunciar, llevar la buena nueva del reino de los cielos a tantas naciones que él, cansado, enfermo, tenía que llevar el mensaje de Dios. Él no distinguió familias ni razas.
Él no se fijó en eso. Él llevó el Evangelio por todo el mundo, porque podemos decir que el Papa Juan Pablo II fue el mensajero de la reconciliación. Él reconciliaba al mundo entero. Él no se fijaba en tipos de razas. Él anunciaba la paz del mundo a todas las naciones. ¿Y cómo lo canonizaron? ¿Cómo llegó a ser santo? La Madre Teresa de Calcuta, otra gran maestra, hija y ungida por el Señor. Ella se dedicaba a curar enfermos de sida, enfermos de lepra. Ella vino a representar la misión de Francisco de Asís, del gran Francisco de Asís, y la canonizaron. ¿Por qué? Simplemente no se fanatice. Tiene que trabajar usted en la área que Dios le dio, y en esa área que Dios le dio, usted ahí puede llegar a la santidad, porque el plan de Dios es hacernos santos a todos, porque Él dijo: ustedes serán santos porque yo soy santo. ¿Sí? Ustedes serán santos porque yo soy santo. Y muchos de los grandes santos no sabían que eran santos. No sabían que eran santos, porque en este mundo les fue de la patada. En este mundo les fue como a Juan el Bautista: puros desprecios, puras sabidurías, puros chismes. Por eso los ejecutaron por andar llevando la buena nueva, y murieron con la frente en alto, para honra y gloria del Señor Jesús. Por eso hoy en este texto bíblico nos invita a trabajar cada cual con sus diversos dones, cada cual en sus diferentes áreas, cada cual buscando agradar al Señor Jesús. Si tú eres soldado, pues obra como un buen soldado de Cristo. Si tú eres comerciante, obra como un comerciante de Cristo. Si tú eres doctor, pues sé pues doctor. Si eres albañil, pues sé albañil. Si eres arquitecto, pues sé arquitecto. Si eres licenciado, pues obra con justicia. Si eres gente de gobierno, jefe de gobierno, pues obra con justicia, y ahí mismo te salvarás. Por eso hoy Pablo nos invita a una enseñanza: el buen orden de las asambleas. Sí, respeto a los dones espirituales. Les recordaré lo siguiente: cuando ustedes todavía eran paganos, iban a los templos como ídolos, como gente poseída. Pero yo les digo ahora, no es así con el Espíritu. Ningún inspirado puede decir: maldito sea el Señor. Ni tampoco nadie puede decir: Jesús es el Señor, sino guiado por el Espíritu Santo. Hay diversidad, hay diferentes dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidades de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidades de obras, pero es el mismo Dios quien obra todo en todo. Hoy Pablo nos invita a que cada cual, con sus diferentes dones, con sus diferentes puestos, con sus diferentes trabajos, con sus diferentes ocupaciones, que hagamos un trabajo buscando a servir a Cristo, buscando agradar a Dios. Vemos en otro texto cuando el Bautista estaba anunciando a los fariseos, a los escribas y maestros de la ley: arrepiéntanse, raza de víboras, porque ya llega el hacha a la raíz, y todo árbol que no dé fruto será cortado y echado al fuego de los infiernos. Cuando un soldado romano en aquellos tiempos escuchó lo que estaba anunciando el Bautista, se arrimó y le preguntó: Maestro Juan, ¿qué debo hacer yo para salvarme? Y Juan le dijo algo importante: sé justo y recto en tu trabajo, y ahí te salvarás tú
y toda tu familia. Esta es la grandeza de Dios. Dios viene a hacerte santo, quizás cuidando una puerta, quizás manejando una flechita, quizás manejando un carro, quizás manejando un taxi, quizás trabajando en el campo, quizás siendo maestro. El Señor Jesús viene a hacerte santo en la área que Él te encomendó. Dichoso el amo. Dichoso el amo que encuentra bien ocupado su patrón. Yo les aseguro que si el patrón llega y ve que el amo cumple bien con su misión al pie de la letra, yo les aseguro que él mismo se pondrá el delantal y se pondrá a servirlo, porque lo encuentra bien ocupado y lo pondrá enfrente de una gran familia. Hoy nos invita el maestro Pablo que Cristo nos colma de dones, que Cristo nos llena de bendiciones, que Cristo nos llena de ministerios para que nosotros demos frutos en ese ministerio, en ese trabajo. Si estás casado, esfórzate. Esfórzate por ser un buen padre de familia, por ser una buena madre de familia. Esfuércense por entrar. Esfuérzate por entrar por la puerta angosta, porque el camino amplio conduce a la salvación y muchos se han condenado. Estrecha es la puerta que conduce a la salvación y son pocos los que dan con ella. Fíjese bien lo que está hablando hoy este texto bíblico, ¿sí? Hay diferentes dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo, ¿sí? A cada uno el Espíritu revela su presencia con un don que también es un servicio. Si Cristo te dio un don, tienes que ponerlo al servicio de los demás hermanos, no dejártelo para ti. Si tú estudias, si Dios te dio el don del estudio, tienes que estudiar para después ese estudio tiene que dar frutos en tus hermanos. Tienes que enseñar a tus hermanos lo que tú aprendiste, ¿sí? Lo que tú aprendiste. A unos se les da el don de hablar con sabiduría y es el mismo Espíritu que comunica la enseñanza conforme con el mismo Espíritu. Otros reciben el don de la fe. Otros reciben el don de la fe y otros hacen curaciones y es el mismo Espíritu, y otros hacen milagros y otros son profetas y otros reconocen lo que viene del bueno y lo que viene del mal, y es el mismo Espíritu quien obra todo en todos. A otros se les da el don de lenguas y otros todavía interpretan lo que quiere decir, y es el mismo Espíritu. Todo esto se obra del mismo y único Espíritu, el cual reparte a cada uno según lo que Él quiere. Vemos como hoy Pablo nos deja una enciclopedia, un texto bíblico bendito, ¿sí? Un texto bíblico, el buen orden de las asambleas. Tenemos que poner orden. A veces nos cuesta hablar duro porque es difícil hablar duro, pero si hablamos suavecito, pues tampoco la gente no nos entendería. Tenemos que bajarnos al lenguaje de la gente. Estamos viviendo en el siglo XXI, y en este siglo XXI es un pinche verdadero desmadre, ¿sí? Es un verdadero desmadre, ¿sí? Tenemos que hablar para que la gente entienda bien, para que la gente se salve, no para que la gente se condene. Hay diversidades de obras, pero es el mismo Espíritu quien obra todo en todos. Otros reciben el don de enseñanza, pero es el mismo Espíritu
quien les enseña lo que tiene que decir. Otros reciben el don de la fe, pues hay que repartir esa fe en nuestros hermanos. Otros reciben el don de hacer curaciones, otros reciben el don de hacer milagros. Pero yo me hago una pregunta: ¿para qué quiere usted hacer milagros? ¿Para qué quiere usted hacer curaciones? Usted simplemente ore. Si le da por hacer oración, ore y deje que el Señor Jesús haga lo que Él tenga que hacer, porque vemos en el último capitulito, versiculito, como dice: es el Espíritu el que da a cada uno según lo que Él quiere. Es el Espíritu que da a cada uno según lo que Él quiere. Si yo, dice el maestro Pablo, si yo hablo en don de lenguas, la gente no me entendería. Prefiero decir una sola palabra y no decir 10,000 palabras con el don de lenguas. Prefiero decir una palabra que la gente entienda, una palabra que la gente escuche, que la gente entienda que la estoy ayudando. ¿Qué me gano con hablar en don de lenguas? ¿Qué me gano con hacer milagros? ¿Qué me gano con hacer curaciones y el día de mi muerte tenga que ir a pagar a la llama del infierno? Porque a veces, dice Pablo, el poder infla. Dice Pablo, el saber y el poder infla. Y en otro texto dijo: el que se sienta sabio, que lo demuestre, porque nadie puede alabarse frente a Dios. Se puede alabar frente a un mortal, pero nadie es más grande que Dios. Nadie puede alabarse delante de Dios, porque aquí el alabado es el Señor Jesús. Aquí el que cuenta es el Señor Jesús. En otro texto dice Pablo: aquí no cuenta ni el que siembra ni el que riega. Aquí cuenta el que hace crecer, y el que hace crecer es el Señor Jesús. Así que no ande diciendo usted que usted hace curaciones, que usted hace milagros. Usted haga y hable todo lo que el Espíritu Santo le inspire, y si alguien se sana por medio de usted, pues qué bueno. Pero no se crea que usted es el que hace curaciones, ¿eh? Aquí el que cura, el sanador, es el Señor Jesús. El que cura es el Señor Jesús. Nosotros simplemente somos servidores de Cristo, somos ayudantes de Cristo para llevar, dice Pablo, ese tesoro en manos de barro, en vasijas de barro, y con mucho cuidado, porque ese tesoro que nos está hablando Pablo puede ser nuestra condenación por andar queriéndonos hinchar de orgullo. No, hay diversos dones espirituales, pero hoy nos está hablando el que manda, el que decide, el que unge, el que da, y el que reparte es el mismo Espíritu de Cristo. Así que usted no se ande sintiendo grande, porque aquí el Espíritu es el que da, el que planta, el que riega, el que sana, el libertador, el sanador, el dador de bienes, es el Espíritu del Señor Jesús. Por eso ningún mortal, dice el maestro Pablo, ningún mortal puede alabarse delante del Señor, porque aquí el que cuenta es el Señor Jesús, es el Señor Jesús. Por eso dice que el que sea profeta, que hable cuanto le inspire su fe, que el que reciba el don de la fe debe enseñar a los demás hermanos. Sí, pero todo esto es obra de el único y el mismo y único Espíritu de Dios. Esta no es obra de nosotros, es obra de el Espíritu de Dios. Sí, hay un cantito que dice: el Espíritu de Dios se mueve, sí. Es el mismo Espíritu. Sí, por eso hoy también le dijo Cristo a Nicodemo: lo que nace de la carne es carne. Nicodemo,
Lo que nace del Espíritu es Espíritu. Como tú, siendo maestro de Israel, no entiendes que el Espíritu Santo sopla donde quiere, cuando quiere y a quien quiere? Pero vemos cómo Nicodemo le responde: ¿cómo me pides a mí? ¿Cómo me pides a mí, que soy un hombre viejo, vuelva al seno materno de mi madre? Pero Cristo le dijo: tú eres maestro de Israel y no entiendes lo que quiero decirte. No entiendes. Es necesario que renazcas del agua y del Espíritu. Es necesario que hablemos de un Nicodemo nuevo, de un hombre nuevo. Y Pablo dice: cuando yo era niño pensaba y hablaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre dejé atrás las cosas de ese niño para pensar como hombre. Y Pablo dice: me lanzo hacia la meta, doy golpes y golpes, pero no en el vacío. Castigo mi cuerpo y lo someto, no sea que después de predicar a otros venga yo a ser eliminado. Pablo tiene miedo, sí. Que Dios te bendiga, hermanita. Bendiciones para ti. Y si tienes algún don, si Dios te dio el don de hacer milagros, no andes contando: sí, es que yo hago milagros, sí. Tú no haces más que pura madre. Aquí el que hace es el Señor Jesús. El que planta es el Espíritu de Dios. El que hace crecer es el Espíritu de Dios. No te andes sintiendo chingón o chingona, que es que porque haces milagros. ¿Y qué tal si haces milagros y luego andas cobrando los milagros? Y entonces, cuando tú mueras, si ya cobraste en esta vida los milagros que tú hacías, entonces arriba tendrás que ir a condenarte, tendrás que ir a quemarte a las llamas del infierno, porque tú ya cobraste ese milagro que hiciste aquí. Por eso yo, dice el maestro Pablo, yo de nadie codicié oro, ni plata, ni ropa. Yo también te digo a ti, yo nunca he cobrado un peso por anunciar el Evangelio. Yo nunca he sido una carga para nadie por anunciar el Evangelio. Cuando me toca ir a una ciudad, yo costeo todos los gastos de mi bolsa. Yo no le ando pidiendo frías a nadie. Si como es porque me lo gano. Si voy a llevar el Evangelio, yo pago de mi bolsa, costeo todo de mi bolsa lo que vale el Evangelio. Y si veo que hay gente en esa comunidad pobre, todavía aparte saco de mi bolsillo para darles un taco, para darles de comer. Sí, que Dios te bendiga. Bendiciones para ti, bendiciones para tu familia. Espero haberte dejado un mensaje. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 1. El buen orden de las asambleas, para si gustas leerlo. Ponte a leerlo.